Buenos días, niños, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Qué bueno que estén aquí presentes. Vamos a ponernos en la presencia de Dios nuestro Señor este día para que el mensaje que tiene para nosotros sea de gran bendición. Nos ponemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, te damos gracias esta mañana porque te haces presente en nuestras vidas. Gracias por las bendiciones que diariamente recibimos de tu infinita bondad. Este día y siempre nos ponemos en tus manos. Te pedimos que envíes tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para que ese mensaje que tienes preparado para nosotros llegue a nuestro corazón y podamos dar testimonio de lo que tú nos enseñas el día de hoy. Gracias por tu amor. Gracias por nuestras familias. Gracias porque estás aquí entre nosotros. Danos tu bendición y permítenos aprender muchas cosas nuevas el día de hoy. Nos ponemos en tus manos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, chicos. Pues estamos ya por terminar el mes de septiembre, el mes de la Biblia. Y el día de hoy vamos a cerrar con broche de oro, con un tema muy bonito que van a ver que va a ser de gran bendición para nosotros en nuestras vidas. Muy bien, cuando hablamos nosotros de la Biblia, pensamos obviamente en nuestro Señor Jesucristo, en todos los milagros que hizo, en toda su vida, en nuestra Madre Santísima, pero también en personajes. Hay personajes muy importantes y que nos han dejado grandes enseñanzas que están plasmados en las Sagradas Escrituras. Pues bien, el día de hoy vamos a hablar de uno en especial y es el apóstol Juan. ¿Quién era el apóstol Juan? Pues bien, Juan era un joven que nació en Betsaida, en Galilea. Tenía un hermano que se llamaba Santiago y su papá se llamaba Zebedeo. Era de origen, bueno, ya les había dicho, ¿verdad? Era de Galilea, pero su oficio era ser pescador. Entonces, cuando él un día estaba trabajando en la orilla del río y cuando Jesucristo empezó a llamar a cada uno de los discípulos, se acercó a él y fue cuando lo llama y le dice: Juan, sígueme, deja lo que estás haciendo, deja tu trabajo, deja tus cosas y sígueme. Hay una lectura bíblica muy bonita que está en Marcos, en Primera de Marcos del 16 al 18, que se las voy a compartir, que es en el momento en el que Jesús llama a Juan. Y dice así: mientras Jesús pasaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, yo los haré pescadores de hombres. Y de inmediato dejaron sus redes y le siguieron. Un poco más allá, Jesús vio a Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan, que estaba en su barca arreglando las redes. Jesús también los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los ayudantes, lo siguieron. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, entonces a partir de ese día Juan empezó a seguir a Jesucristo y fue uno de los discípulos más importantes para Jesús. ¿Por qué? Jesús, hay varios momentos muy importantes que Jesucristo, cuando estuvo entre nosotros, vivió, y en la mayoría de ellos, si no es que en todos, siempre el discípulo Juan estuvo con él. En la Biblia a Juan se le llama como el discípulo amado o como el siervo amado, que fue uno de los discípulos a quien Jesús más quiso, a quien más amó. Es así como nosotros cuando tenemos un mejor amigo y que es con el que siempre hablamos, una mejor amiga con el que siempre jugamos, con el que compartimos todo, nuestros momentos más importantes los queremos pasar con él. Así era Jesús con Juan. Siempre fue uno de sus discípulos más allegados y más cercanos a la vida de Jesús. De hecho, cuando Jesucristo cuando Jesucristo ya iba a ser crucificado,
durante todo el Calvario, Juan estuvo con él. Todo el camino que Jesús fue cargando la cruz, Juan fue a un lado de él. Cuando Jesucristo estaba, una vez que estaba ya clavado en la cruz, el único discípulo que estuvo con Jesús fue Juan. Porque si nos acordamos de las clases pasadas de catecismo del año pasado, veíamos que Pedro lo negó, que fue uno de sus discípulos. Los otros discípulos se escondieron porque tuvieron miedo cuando vieron lo que le hicieron a Jesús. Mas, sin embargo, Juan se quedó. Juan fue el único que estuvo con Jesucristo al pie de la cruz, pero no estaba solo. ¿Con quién estaba también Juan? Estaba con la Virgen María, con nuestra Madre Santísima. Él se quedó ahí con María. Fue el que lo acompañó todo el tiempo. Entonces, tanto así fue importante Juan en la vida de Jesús, que hay otro pasaje bíblico muy hermoso que quiero compartir con ustedes, que está en Juan 19, del 25 al 27, y dice así: cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces aquí nos está diciendo que Jesús le dice a Juan: te vas a ser responsable de mi madre, te vas a ser responsable de María. Y Juan con todo su corazón dice: claro que sí. Y a partir de ese momento él se lleva a María a vivir a su casa. Qué gran responsabilidad le dio Jesús al discípulo amado. Entonces siempre estuvo con Jesús. Juan fue un discípulo muy importante en la vida de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje que Juan siempre dio fue el amor al prójimo. Amar al prójimo, siempre respetarse, siempre amarse. Y cuentan, obviamente esto no viene en la Biblia, ¿verdad? Pero cuentan los historiadores que Juan, de todos los discípulos, de los 12 discípulos que nuestro Señor Jesucristo tuvo, fue el único que falleció ya una persona anciana. La mayoría, no sé si ustedes sepan, chicos, pero la mayoría, todos los demás de los discípulos, su muerte fue violenta. Algunos los crucificaron, algunos los mataron porque eran perseguidos, porque eran los discípulos de Jesucristo. Sin embargo, Juan fue el único discípulo que falleció de viejito, por así decirlo. Bueno, este es un dato histórico, ¿sí? Bueno, entonces, ¿por qué es importante Juan? Ustedes ven la vida de Juan y a quién podríamos relacionar así como fue Juan. Hay una persona muy importante en nuestra vida religiosa, en nuestra catedral, a quien queremos mucho, que se parece mucho al discípulo Juan. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién creen que estamos hablando? Así es. Estamos hablando del Padre Pepe o de nuestro obispo. ¿Por qué el Padre Pepe podría parecerse a Juan? ¿Por qué creen ustedes? A ver, piensen un ratito. ¿En qué se parece el Padre Pepe al discípulo Juan? Bueno, el Padre Pepe, igual que Juan, él tenía una vida normal como cualquiera de nosotros, pero un día él recibió el llamado de nuestro Señor, de Dios Padre, en donde le dijo también al Padre Pepe que lo siguiera, que dejara todo, que dejara su familia, que dejara las cosas que estaba haciendo, y el Padre Pepe lo hizo. Esa fue su vocación, el ser un sacerdote, el servir a los demás, el llevar a traernos a todos los demás, a los feligreses, la palabra de Dios, el ser un instrumento que a través de él nosotros recibimos el bautismo, todos los sacramentos. Dios nos perdona nuestros pecados a través del sacerdote. Cuán importante es el papel del sacerdote en nuestra vida de cristianos.
Entonces, ven cómo se parece la vida del discípulo Juan y de nuestros sacerdotes. No sé si ustedes sepan, estamos hablando del Padre Pepe porque es nuestro párroco, porque estamos en catedral y bueno, pues él es Monseñor José Guadalupe Valdés, es nuestro sacerdote, es nuestro párroco y por eso queremos compararlo precisamente a él con el discípulo Juan. No sé si ustedes sepan que el Padre Pepe es defensor de los de las personas migrantes, aquellas personas que vienen de otras ciudades, de otros países, y el Padre Pepe siempre busca que los acojan, que nosotros compartamos con ellos, que los ayudemos, que los apoyemos, independientemente de quiénes sean, si los conocemos o no. Él siempre nos habla del amor al prójimo, de servir a los demás, de estar dispuestos a ayudar a los demás. Entonces, ¿se fijan cómo también en eso se parece cómo era el servicio, cómo era la manera en la que era el discípulo Juan, cómo se compara con el padre Pepe? Él, el padre siempre está dispuesto a escucharnos, a apoyarnos en lo que él puede, ayudarnos, nos escucha, nos da consejos. Es muy importante la labor de un sacerdote y por eso es tan importante y tan especial este día hacer una mención muy especial a los sacerdotes. El mensaje de amor que tenía el discípulo Juan es el mismo mensaje de amor que los sacerdotes a nosotros nos dan. Ellos nos dan esa luz a nuestra vida que nos ayuda a iluminar nuestra vida, a iluminar nuestro caminar en Cristo. Ellos son quienes nos dan la palabra cada domingo, quienes nos dan esa voz de esperanza, ese mensaje que llega a nuestros corazones y que nosotros podemos asimilarlo, sentirlo en nuestro corazón y que nuestra necesidad de Dios y nuestra necesidad de orar sea cada vez mayor. Entonces, es muy importante, chicos, que tengamos siempre presentes a nuestros sacerdotes en nuestra oración, en nuestros momentos de oración. Recuerden que le dijo Jesús a Juan, que le dijo, te voy a dar a mi madre por tu madre. Entonces tú ahora vas a tener la responsabilidad de amarla, de protegerla, de cuidarla. Los sacerdotes hacen lo mismo. Jesús les da a nuestra Madre Santísima y ellos nos enseñan a rezar el rosario, a venerar a nuestra Madre Santísima, a que esté presente en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros corazones y que nosotros tengamos la plena seguridad de que nuestra Madre Santísima es una intercesora ante Dios nuestro Señor por nosotros. Y eso también lo hacen nuestros sacerdotes. Ellos nos dicen también cuán importante es el amor y la veneración que debemos tenerle a nuestra Madre Santísima. Entonces, una vez que hemos visto esa comparación que tiene el apóstol Juan con nuestros sacerdotes, vamos a ponernos a orar por cada uno de ellos. La actividad para esta semana es que todos los días que nosotros tengamos nuestro momento de oración, vamos a pedir por nuestros sacerdotes. Entonces, así como la semana pasada pusimos un lugar en donde tuvimos una charla con Dios nuestro Señor, bueno, en ese mismo lugar vamos a escribir vamos a poner una hoja, vamos a hacer un corazón y adentro del corazón le vamos a poner el nombre de nuestro sacerdote por el que vamos a orar. Si quieren orar por el Padre Pepe, si quieren orar por el obispo o por cualquier otro sacerdote, vamos a hacer un corazón y lo vamos a poner ahí en un lugar, en un lugarcito en donde va a ser nuestro lugar de oración y todos los días le vamos a pedir a Dios nuestro Señor por nuestros sacerdotes. Quiero decirles que esta semana que pasó, nuestros sacerdotes estuvieron en ejercicios espirituales. ¿Qué significa? Que ellos tuvieron una preparación espiritual que tienen cada año para llenarse, para renovar ese compromiso que tienen con Dios y con la feligresía.
de siempre dar lo mejor de ellos para nosotros, de seguir llevando la palabra de Dios a cada uno de nosotros y lograr que nosotros crezcamos cada vez más en fe y en amor a Dios nuestro Señor. Entonces la actividad de esta semana va a ser eso, un corazón lo vamos a poner en un lado de nuestro lugar de oración y le vamos a poner el nombre de nuestro sacerdote por el que vamos a estar orando. Y hay que pedirle mucho a Dios nuestro Señor por los sacerdotes, por las religiosas, por los laicos, para que cada vez haya más personas que estén dispuestos a hablar acerca de Dios, a dar a conocer su palabra, para que cada vez más estemos más cerca de ellos. ¿Están de acuerdo conmigo? Muy bien, perfecto. Entonces nos vamos a quedar con una frase que me gustó muchísimo, que la vi en algún lugar que dice así: la fortaleza de los sacerdotes se las da nuestro Señor Jesucristo, pero nuestra oración es un refuerzo muy importante para ellos. Así es que sigamos orando por nuestros sacerdotes, oremos mucho, que Dios los cuide, que los proteja, que les dé un corazón noble, que siempre estén dispuestos a escucharnos y que siempre haya muchos sacerdotes y muchas vocaciones sacerdotales para que siempre haya Eucaristía, para que siempre estemos cerca de Jesús, para que cada vez seamos más los que querramos conocer más a Dios, amar a Dios, servir a los demás y dar testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas. Yo les agradezco mucho, niños, a ustedes, a sus papás, que estén al pendiente. Gracias por tomar esta clase, espero que les haya gustado y que sea de bendición en sus vidas. Espero verlos muy pronto. No se olviden de la actividad de esta semana y les deseo que tengan una semana llena de bendiciones y que sean muy felices. Les mando un abrazo y que Dios les bendiga. Nos vemos.